Muchas gracias por la invitación a decir alguna cosa sobre esta escena fundamental de esta rara comedia de Shakespeare, que es El Mercader de Venecia. Una comedia rara y sin embargo una comedia. Así se anuncia, así la anuncia Shakespeare. La cómica historia del Mercader de Venecia. Que es una historia cómica que sin embargo no nos hace reír. Es una historia cómica que nos hace llorar, como ha sido dicho muchas veces. ¿Haría llorar también a los contemporáneos de Shakespeare que la veían por primera vez en el teatro? O lo pregunto de otro modo, ¿qué condiciones eran necesarias para que esta comedia de Shakespeare funcionara efectivamente en el teatro inglés de comienzos del 17, de fines del 16, como una comedia? Para que esta comedia funcione como comedia, para que esta comedia nos haga reír, para que seamos tan desgraciados que esta comedia nos haga reír, es necesario que nosotros podamos, con el Tosco Graciano, con Bassanio y con todos los cristianos bellos, espléndidos, ricos, listos y heterosexuales de Venecia, reírnos de las desgracias del judío. Es necesario que el judío nos caiga antipático. Es necesario que el judío tenga todos los rasgos del judío de la literatura antisemita más convencional. Es necesario que el judío Shylock sea un judío de Carlitos Balá. Es necesario que sea un judío feo, rústico, avaro, desagradable. Si en efecto el judío de Shakespeare podía actuar así, su judío, su papel, le resultaría fácil seguramente al público de Shakespeare reírse de las desgracias de ese personaje, asumir como propio el punto de vista de la mayoría cristiana de Venecia y entender El Mercader de Venecia como la comedia que anuncia ser. Sin embargo, a Shakespeare le pasa algo siempre en sus piezas. Shakespeare construye siempre, o lo digo mejor, se le va revelando en el ejercicio mismo de escritura de sus piezas que sus personajes son más completos que lo que la economía dramática de sus piezas requiere para funcionar. Shylock, a diferencia del judío Barrabás de Marlowe, al que se alude, puesto que se menciona la tribu de los de Barrabás, Shakespeare nos avisa con qué judío está polemizando su judío. Shylock tiene una densidad subjetiva, tiene una complejidad dramática, tiene una complejidad personal mucho más grande. Shakespeare necesita que su público se ría de su judío, pero le da a su judío ese monólogo extraordinario. ¿Acaso si nos pincháis no sangramos? ¿Acaso si nos hacéis cosquillas no reímos? ¿No? ¿Acaso si nos humilláis no nos vengamos? Le da ese tremendo monólogo que pertenece a la mejor tradición humanista de la literatura occidental, y que posiblemente era necesario que su propio público no entendiera bien. A lo mejor se lo hacía decir bajito a su actor. Yo estoy convencido de que Shakespeare, que era el propio director de actores de sus actores, les debe haber dicho al actor que hacía su Shylock: che, yo estoy construyendo un Shylock genial. Estoy haciendo un Shylock que va a pasar a la historia. Estoy haciendo un Shylock que dentro de 4 siglos va a agarrar Pacino y los va a hacer llorar a todos. Pero vos, actualo por debajo de lo que yo estoy escribiendo, porque si no, esto no funciona como comedia. Para que esto se pueda seguir llamando The Comical History of the Merchant of Venice, vos tenés que hacer un judío de Carlitos Balá. De modo que el monólogo precioso que voy a escribir, porque yo me pongo a escribir y me salen genialidades. Yo querría ser un judío más simple, pero ¿sabes qué? Soy Shakespeare. Entonces vos no actúes todo lo que yo pongo en este personaje. Hacé un judío banal, hacé un judío del que sea fácil burlarse, hacé un judío del que sea fácil reírse, para que esto funcione como comedia. Y puede ser que dentro de mucho tiempo, en un mundo por el que habrá pasado Auschwitz, en un mundo donde un director de teatro o un director de cine como, ¿cómo se llama el director que hizo el Mercader de Pacino? ¿Cómo? Radcliffe, ¿no? Puedan leer eso que es necesario
que nuestros espectadores no entiendan bien para que esto pueda funcionar como una comedia, ¿no? El tema de la relación entre tragedia y comedia en Shakespeare es un tema sobre el que no vamos a extendernos. Es bien sabido que es una cuestión muy compleja y muy interesante. Shakespeare nunca escribía tragedias enteramente trágicas ni comedias enteramente cómicas. El drama, como lo llamó el viejo Hegel, que inventa Shakespeare como género, ¿no?, cruza un poco de todo eso y posiblemente en pocos lugares tan complejamente como en El Mercader de Venecia. En otros lugares la relación entre tragedia y comedia se produce de otros modos. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta es una pieza que casi hasta el final amenaza ser una de las más graciosas comedias de Shakespeare. Tiene todos los chistes de todas las comedias de Shakespeare. Tiene el veneno en broma de mucho ruido y pocas nueces, tiene al curita piola, tiene a la nodriza simpática y tiene todos los chistes de doble sentido sexual de todas las comedias de Shakespeare. Por un pelito no es una comedia. ¿Por qué no es una comedia Romeo y Julieta como sí es una comedia mucho ruido y pocas nueces? Porque en Romeo y Julieta el caballo de Fray Francesco, que tiene que avisarle a Romeo que la chica parece muerta pero no está muerta, llega tarde. No llega, por un ratito no llega, y entonces Romeo llega, está la chica y dice, oh, qué barbaridad, boom, y después la chica, oh, qué barbaridad, boom, y se mueren los dos porque el caballo no llegó a tiempo. Lo que podría haber terminado como una comedia feliz, donde los hijos se imponen a los padres, eso es una comedia en Shakespeare. ¿Cuándo hay comedia en Shakespeare? Cuando los hijos se imponen a los padres, cuando los jóvenes se imponen a los viejos, o si lo quieren un poquito mejor, cuando los vivos se imponen a los muertos. Eso es lo que pasa en El Mercader de Venecia, con el modo en que Porcia resuelve la manera en que su papá le había mandado conseguir marido, de un modo muy parecido al modo en que el papá de Hamlet también le dice, después de muerto, cómo vivir. La diferencia es que en Hamlet, el papá de Hamlet y todos los viejos, estos estúpidos viejos papanatas, como dice Hamlet una vez refiriéndose a Polonio, pero diciendo subjetivamente todos estos estúpidos viejos papanatas, es decir, toda la generación de nuestros mayores que después de muertos todavía nos quieren enseñar cómo vivir y nos arruinan la vida. Por eso Hamlet es una tragedia, porque en Hamlet los odios, los valores, las ambiciones de los viejos, de los padres, de los muertos, se imponen sobre las ganas de vivir de los jóvenes, que lo único que querían era vivir. Hamlet lo único que quería era volver a dar parciales a la Universidad de Wittenberg, Ofelia lo único que quería era acostarse con Hamlet, y Laertes lo único que quería era irse de vuelta a París, que la pasaba bárbaro, salía con chicas y yo qué sé. Y por culpa de sus padres, de sus odios, de sus rencores, de sus peleas, exactamente igual que en Romeo y Julieta, la vida de los chicos se frustra. Nunca se exhibió tanto Hamlet en Europa como durante los años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1914 y 1918 es el periodo en que más se hace Hamlet en Europa. ¿Por qué? ¿Y por qué habla de lo que estaba pasando en Europa? Una generación de chicos liquidados por las ambiciones, los odios y las miserias de sus mayores. Hay tragedia siempre cuando los muertos se imponen sobre los vivos, cuando los viejos se imponen sobre los jóvenes, cuando los padres se imponen sobre los hijos. Hay comedia al revés, cuando los vivos se imponen sobre los muertos, los hijos sobre los padres, los jóvenes sobre los viejos. Y eso pasa en El Mercader de Venecia, donde los dos viejos, protagonistas fundamentales de la obra, que aparentemente protagonizan el conflicto fundamental de la obra, que es el conflicto entre el cristiano Antonio y el judío Shylock, ambos son derrotados por la generación de los jóvenes, Porcia, Bassanio, Jessica, Lorenzo y todos los demás, que son jóvenes, astutos, cristianos, heterosexuales. Porque acá hay dos viejos y esos dos viejos son inaceptables para la aceptadora Venecia. Y ese es en verdad el verdadero punto extraordinario para una reflexión sobre la justicia, sobre la ley y sobre la república en El Mercader de Venecia. Venecia es el nombre en el Renacimiento europeo de un cierto modelo de república que los filósofos políticos que han estudiado el Renacimiento italiano contraponen a otro modelo de república, que es el modelo florentino, el que le gustaba a Maquiavelo, que es el modelo conflictivo, plebeyo,
¿no? De la revuelta, de la sedición, del conflicto. Maquiavelo celebra el conflicto y dice hay república y hay buenas leyes gracias a que hay conflicto. En Venecia, que se llamaba a sí misma la Serenísima, se festejaba la no existencia del conflicto. Qué buenas leyes tenemos que aquí todo el mundo es tolerado, qué buenas leyes tenemos que aquí todo el mundo recibe justicia. Pero ¿saben qué? Hay dos que solo pueden recibir justicia y ser tolerados en Venecia a cambio de que acepten negar su propia identidad. Y ellos son el judío Shylock y el ostensiblemente homosexual Antonio, cuyo amante Bassanio le pide plata para conquistar a una chica que dice, la primera vez que aparece en escena, yo no sé por qué me siento triste. ¿Cómo no sé por qué se siente triste? Porque tu amante te pide plata para levantarse a una mujer, por eso se siente triste Antonio. Y lo que pasa en la escena que aquí se representó es muy interesante, porque es el modo en que se resuelven las dos tramas que están en juego en el mercado de Venecia, que son la trama leguleya contractual de la libra de carne, el pagaré impago y todo lo demás, y la trama erótica del mercader de Venecia. ¿Qué es lo que está pasando en la escena del juicio? ¿Por qué Porcia se disfraza de juez, se va de Belmont, donde la pasaba bárbaro en el palacio, lo sigue disfrazada a su marido, al que se acaba de levantar y con el que se acaba de casar, Bassanio, y disfrazada incluso para su marido, que no sabe quién es el juez, hace la injusticia que hace en este juicio con el judío? Porque Porcia no sabe quién es Antonio, Porcia no sabe cuál es la relación evidentemente amorosa entre Antonio y Bassanio. Bassanio se va a Belmont, participa de ese juego que era el modo en que el papá de Porcia le había dicho a Porcia que tenía que conseguir marido, que es el famoso juego de los tres cofrecillos, sobre el que Freud escribió un texto extraordinario, ¿no? El motivo de los tres cofrecillos, que es un texto magnífico de Freud, la cuestión de los tres cofres, ¿no? Es un tema fundamental de la mitología, que está desde la mitología griega hasta Cenicienta, ¿no? La tercera de las tres hermanas, que es Cenicienta, ¿no? Color ceniza, color plomo, ¿no? Es el color del cofre que había que elegir, que es el color de la muerte, ¿no? El color de la tercera hermana, siempre es el tema de Roy Lear también, ¿no? Donde la tercera hermana, que es la muda, que es la que, a diferencia de las dos hermanas mayores y olfachonas que le dicen al papá, ay papá, qué lindo que estás, cómo te queremos, yo qué sé qué, la tercera se queda callada, muda como la muerte, que es color ceniciento. Es un tema fundamental de la mitología que viene de las antiguas religiones griegas y que llega a este momento fundamental de la pieza de Shakespeare. Bassanio sortea el episodio de los tres cofrecillos, es muy interesante esa escena, es formidable. Y se casa en efecto con la chica, se casa en efecto con Porcia y van, festejan, están brindando, yo qué sé qué, y viene un mensajero de Venecia. Señor Bassanio, tengo noticias de Venecia, Antonio ha sido apresado y está por ir a juicio y está todo mal, tiene usted que volver. Y Porcia le dice a Bassanio, che, ¿quién es Antonio? No, bueno, Antonio, un amigo, no te conté, no tiene ninguna importancia. ¿Cómo no tiene ninguna importancia? Si tenés que volver porque tu amigo parece que está en problemas. Sí, la verdad es un gran amigo, en fin, bueno, prestame plata, Porcia, que tengo que volver a ver si resolvemos este asunto. Porcia se da cuenta de todo, es cualquier cosa menos idiota, lo llena de plata al marido, le dice, llévate toda esta moneda de oro, plata es lo que me sobra. Dos cosas nomás antes. Primero, haceme antes tu esposa. Y segundo, lleva este anillo y no se te ocurra perderlo. Volvés a Belmont con este anillo en el dedito. En efecto, y te agarra toda la plata, se va a Venecia, no se saca el anillo ni por casualidad y participa de la escena del juicio, a la que viene disfrazada de juez Porcia, que se dio cuenta de todo y que sabe que lo último que necesita es competir en el corazón de su marido con un ex amante muerto. Con los ex amantes muertos es muy difícil competir. Es mucho mejor competir con ex amantes humillados. Y eso es lo que Porcia va a hacer a Venecia. Va a Venecia a humillar a Antonio y es en efecto lo que consigue. Hace todo el paso el episodio de comedia, típico episodio de comedia con el truco del cazador casado, el que iba a buscar justicia termina siendo objeto
de la justicia que se dicta contra él. Y después, que en la parte que no vimos de la escena que se representó aquí, se acerca a su marido Basanio, disfrazada de juez, y dice: bueno, señor, espero que esté satisfecho con los servicios que le he prestado. Y Basanio dice: sí, por supuesto, ¿cómo puedo pagaros? Bueno, dadme vuestro anillo. No, pedime cualquier cosa, pero el anillo, dadme vuestro anillo. Si me preguntáis, yo os digo, dadme vuestro anillo. Y le da el anillo a el falso juez, que es su mujer, que le dijo que no se le ocurría darle el anillo a nadie. Sin el anillo, Basanio vuelve al palacio de Belmont, donde lo espera Porcia, ya vestida de mujer. Aquí hay una cosa que no se representó porque son muchos personajes, pero es interesantísimo que toda la situación de Porcia y de Basanio es replicada por el amorío, el casamiento y el mismo chiste de los anillos de Nerissa, la criada de Porcia, y Graciano, el asistente de Basanio, ¿no? Eso es típico de la comedia, ¿no? La duplicación en un nivel socialmente más degradado de la misma historia. Se casan los amos, se casan los sirvientes. Se regalan los anillos los amos, se regalan los anillos los sirvientes. Duplicación que incluso aparece en el diálogo, ¿no? Cada vez que Basanio le dice alguna cosa a Porcia, repite casi lo mismo en un tono socialmente más degradado Graciano, que se lo dice generalmente de un modo más rudo a Nerissa. Las dos chicas los están esperando para hacerse el plato con los anillos que saben que no traen sus maridos de vuelta de su viaje. Los reciben: qué bueno, querido, que llegaste, yo qué sé qué. A propósito, ¿qué pasó que no tenés tu anillo? Entonces, bueno, no, en fin, se le tuve que dar al juez. No, mentira, se lo diste a una chica, le dice la chica a quien su marido se lo dio, jugando con el hecho de que nosotros sabemos a quién se lo dio y sabemos que es una chica y que él lo ignora. Es un paso de comedia divertidísimo. Este es el último acto, el quinto, que transcurre ya de vuelta en Belmont, ¿no? Una ciudad idílica, una ciudad donde se habla un inglés antiguo, una ciudad donde se habla de mitologías y donde no se habla el crudo lenguaje, ¿no? Del dinero, de la bolsa, de la república moderna, del comercio. Finalmente se descubre toda la situación. Porcia le dice: no, era yo, salame, no te diste cuenta, Porcia le había dicho a su marido Basanio, cuando le había mandado lleno de plata a Venecia, le dijo: cuando vuelvas, volvé con tu anillo y volvé con ese amigo tuyo Antonio, que tengo ganas de conocerlo. Y en efecto, Basanio vuelve con Antonio, y Porcia, después de mostrar que ella era la que tenía el anillo, mostrárselo a su marido: este es el anillo que me diste, tonto. Bueno, hace una cosa extraordinariamente perversa. Lo llama Antonio y dice: vení, Antonio, devolveme el anillo a Basanio, vos quiero que lo devuelvas, y quiero que vos me salgas de garante. Ya lo hiciste una vez, de modo que no te cuesta nada. Salí por segunda vez de garante de que nunca más en el futuro Basanio entregará su anillo. Ahora, no hay que haber leído la obra completa de Sigmund Freud, ni tener una imaginación especialmente perversa o especialmente desbordante para saber qué es lo que está diciendo Porcia, cuando le dice al ex amante homosexual de su marido Basanio que nunca más en el futuro Basanio entregue el anillo con el que ha sido muy pródigo en el pasado. Y Antonio le dice: Porcia, te juro que Basanio nunca más va a entregar su anillo. Entonces Porcia lo agarra la manita a Basanio y dice: Basanio, vamos al dormitorio, que esta pieza se termina y este salame se queda aquí solo en el escenario, sufriendo su soledad, y nos tiene sin cuidado que mientras tanto lleguen cartas diciendo que la fortuna se salvó, que los barcos están a salvo, porque en realidad Antonio se queda tan solo y tan derrotado como Shylock. Los dos viejos inaceptables para Venecia, el viejo judío y el viejo homosexual, se quedan solos y derrotados. No mueren, porque en las comedias la gente no muere, pero nos revela hasta qué punto la virtuosa República de Venecia solo puede ser en efecto tolerante con todos si a algunos de esos todos les exige cambiar su identidad. A uno lo hace renunciar al hombre al que ama, al otro le hace renunciar a su dinero y a su condición religiosa, es decir, lo anula como sujeto, lo deja como puro desecho
El Mercader de Venecia es una pieza sobre los desechos, así como Hamlet es una pieza sobre los restos. En Hamlet se usa mucho la palabra resto. Rest, rest, the rest is silence, y nos habla más que del tiempo que les lleva a los gusanos comerse los restos de nosotros cuando nosotros nos morimos. Hamlet es una pieza sobre los restos. El Mercader de Venecia es una pieza sobre los desechos. Y ahí sería interesante también, pero no tenemos tiempo y ya termino, comentar las cosas que dice Freud sobre la diferencia entre esas dos categorías, la de resto, ¿no?, que son los restos de los muertos que van quedando en el camino, y la de desechos, que es eso en lo que se convierten estos personajes inservibles que solo pueden seguir jugando el juego de la vida a condición de quedar anulados como sujetos en ese juego. El Mercader de Venecia es una pieza extraordinaria, a mí me gusta muchísimo, hay muchísimos elementos para pensar la política, para pensar la república, para pensar la justicia y la ley en el Mercader de Venecia. Es una pieza, como tantas de Shakespeare, fuertemente anticipatoria. La literatura, en realidad, o la gran literatura, muchas veces nos enseña a pensar situaciones que en la historia efectiva de los pueblos solo se verifican mucho tiempo después. Eso es algo que solo le puede pasar a la literatura, no le puede pasar a las ciencias sociales ni a la filosofía, que, como nos han enseñado los grandes maestros, siempre llegan tarde. Y en esto no está su defecto, en esto está su condición, ¿no? La filosofía levanta vuelo al atardecer, decía el maestro Hegel, cuando las cosas ya pasaron, y porque pasaron se vuelven pensables. En cambio, la literatura, que no habla de los hechos, participio pasado del verbo hacer, los hechos son hechos porque están hechos, porque la acción que los hizo ya pasó, sino que olfatea en el aire los climas de época, puede anticiparse a las épocas. Shakespeare pintó al mejor burgués de la literatura europea, hasta el burgués de Sombart y la ética protestante y el espíritu capitalismo de Weber, mucho antes de que en Europa hubiera burgueses. Y lo subió a las tablas del Teatro de Globe a René Descartes 40 años antes de que Descartes se sentara a escribir, y lo llamó Horacio. Es el intelectual racionalista que no cree en fantasmas en Hamlet, ¿no? Shakespeare anticipa situaciones. El final de Romeo y Julieta es el Leviatán de Hobbes, cuando aparece el Estado y le dice a Montesco y a Capuleto: déjense de joder, dense la mano para que en el futuro Romeos y Julietas no tengan que pasarlas de Caín como estos chicos. Ustedes déjense de macanas, larguen las armas, empiecen a hacer política y dejen de hacer la guerra. En Shakespeare están anticipados los grandes lineamientos de la filosofía política inglesa del XVII, y eso incluye la filosofía política de Locke, del gran republicano protoliberal, digamos, para no abundar en un debate que sería largo, del último tercio del siglo XVII, cuyos grandes temas fueron dos: el de la propiedad y el de la tolerancia religiosa. Esas dos cosas son las que están en juego en la escena del juicio que vimos aquí. Shylock es un perseguido por su condición judía, y lo que se castiga de esa identidad judía inaceptable para la virtuosa República de Venecia es la propiedad. Terminan convirtiéndole y sacando los bienes. Ahí están todos los temas que 3/4 de siglo después de que Shakespeare escribiera esta genialidad fueron los temas de la filosofía política de Locke, que es un defensor de las minorías religiosas. Solo hay que hacer un ejercicio muy simple: cambiar a los cristianos de Venecia por los anglicanos de Inglaterra, y cambiar a la minoría judía por la minoría disidente contra la que se peleaban las mayorías anglicanas de Inglaterra. Y uno tiene en ese Mercader de Venecia una genial anticipación de la Inglaterra 3/4 de siglo después de la redacción de este texto. Eso lo dice un filósofo canadiense, un profesor canadiense muy interesante llamado Edward Andrews, en un libro formidable llamado Shylock's Rights, ¿no? Los derechos de Shylock, jugando con el apellido de John Locke, y con esta idea típica y aquí ya me callo para dejar hablar al que sabe de esto, la idea típica del pensamiento moderno sobre el derecho. La palabra derecho en inglés se dice right, ¿no? Y right es tanto lo que es correcto, ¿no?, como lo que es sujeto a la ley. ¿Cuál es la concepción moderna de la ley? ¿Cuál es la concepción moderna del derecho? ¿Cuál es la justicia de la que se habla en la escena del juicio que escuchamos acá? Es, dice Edward Andrews, the right to do wrong. Mientras los
los cristianos de Venecia le piden al judío clemencia, 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 el judío dice lo más moderno que se dice en esta pieza. En general, se lee el Mercader de Venecia como la contraposición entre lo viejo y lo nuevo, donde lo viejo es el Viejo Testamento de Shylock, que casi encarna al Dios colérico de los judíos, y lo moderno es el Nuevo Testamento de Antonio, que con su cristianismo sufriente casi encarna al Hijo del Padre cristiano, ¿no? Son como dos dioses en escena, el Dios colérico del judío y el Dios bueno y misericordioso de los cristianos. Pero en realidad la cosa es al revés. Los verdaderos medievales en esta pieza son los cristianos, que son los únicos tipos a los que se les ocurre, cuando se habla de un pagaré, pedir clemencia. Y el verdadero moderno es ya lo que dice: papá, la libra de carne es mía. ¿Qué tiene que ver la clemencia? ¿Qué tiene que ver la clemencia? Estamos en la modernidad, entérate, entramos a la modernidad. Una cosa son los valores morales y otra cosa son los valores comerciales. El verdadero moderno de esta pieza es el judío del Antiguo Testamento y el verdadero medieval es el cristiano del presuntamente nuevo. Y parece que esas genialidades que veía Shakespeare, ¿no?, que son tan anticipatorias de lo que la teoría del derecho solo se puede escribir bastante después, me parece que hacen a la monstruosidad de un pensamiento del que seguimos aprendiendo sobre lo que en Europa pasaría mucho tiempo después de que él terminó de escribir. Bueno, muchas gracias.